Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de que él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses, como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo a través de tu palabra. Reconocemos, Señor, como seres humanos, la única esperanza lo encontramos en ti, Señor. Y por eso estamos aquí. Ayúdanos a entender bien tu palabra, ver nuestra condición delante de un Dios puro y santo, y reconocer cómo debemos hacer para darle honra y gloria en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en este pasaje, el punto principal que vemos aquí es que el ser humano es a la vez pecador y sufridor. Satanás, a través de una serpiente, tentó a Eva para que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella cedió. Eva dio a Adán y él comió. Inmediatamente los ojos de ambos se abrieron y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o cobertores. ¿Y ahora qué? El Señor Dios había visitado a menudo a Adán y Eva en el jardín para tener comunión con ellos. Y esto parece ser un tiempo diario de comunión con Dios. Dios los visitaba por medio de una teofanía, lo que significa que Dios se vestía en forma humana para ser visible a los humanos. Siempre era un momento de buena convivencia. Pero esta vez tuvieron miedo cuando oyeron que Dios se les acercaba y se escondieron entre los árboles del jardín. No se sentían cómodos en la presencia de Dios. Su culpabilidad les hacía temer a Dios y avergonzarse. Nunca había sido así antes, pero ahora había habido un divorcio. Un divorcio no entre Adán y Eva, sino entre el hombre y Dios. No querían que Dios los viera. Desde entonces, el hombre intenta de esconderse de Dios. No quieren encontrarse con Dios. Al igual como el profeta Jonás, que trató de esconderse de Dios, subió a un barco que iba a la dirección contraria a la que Dios le dijo que fuera, terminando siendo arrojado por la borda y tragada por un gran pez. Dios incluso sabía dónde estaba Jonás, en el pez. Y él sabía dónde estaba Adán. El salmista escribió
en Salmo 139, versículos 7 a 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en los más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuros para ti. Y la noche brilla como el día. La transgresión de Adán a la palabra de Dios tuvo mayor culpa. ¿Por qué? Noten en el texto de capítulo 2, capítulo 3, la palabra de Dios le había sido dado directamente antes de la creación de Eva. Número 2, Adán estaba presente con Eva durante la tentación. Los versículos 1 al 7, notamos que los verbos son en la forma plural. Así que Satanás estaba hablando a los dos. Adán, en una pasividad interesado, permitió que su esposa participara mientras él miraba. Luego, al ver que ella no moría, participó. Adán no se dejó engañar como Eva. Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice claramente, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Su rebelión fue un rechazo informado, con los ojos bien abiertos y egoísta de Dios y de tu palabra. Satanás había engañado a Eva diciéndole, se os abrirán los ojos y seré como dioses, conocedores del bien y del mal. Pero omitió una verdad importante, que conocerían el bien sin el poder de hacerlo y conocerían el mal sin el poder de evitarlo. Tanto Adán como Eva murieron en el momento en que probaron el fruto. Y morir no significa dejar de ser, sino que en términos bíblicos significa cortar de la tierra de los vivos. Puesto que morir es existir. La existencia de Adán y Eva ahora de muerte. El pecado penetró inmediatamente en cada esfera de su ser. Y la pareja pasó de la vida a la muerte. Estamos a punto de ver las consecuencias personales del pecado. La forma en que ellos reaccionaron ante el pecado es la misma forma que nosotros reaccionamos ante el pecado hoy. Y hay dos cosas para ver. Primero es la comparecencia, versículos 9 a 13. Dios está a punto de confrontar a Adán y Eva por su pecado. Observa de que Adán no fue a buscar a Dios para confesar lo que había hecho. Más bien trató de esconderse de Dios. Dios busca a Adán. Y Dios siempre busca a los que lo necesitan y necesitan ser perdonados. Dios buscó, ellos se escondieron.
y Dios los encontró. Notamos cómo ellos sintieron vergüenza. Versículos 7 al 10. Él, ¿dónde estás? Pregunta. ¿Por qué estás ahí? Es ahí donde deberías estar. Sal y enfréntate a mí. La vergüenza entró en el corazón humano por la primera vez. Y Adán y Eva reconocieron su desnudez. También sentían miedo. Tenían miedo porque temían ser expuestos. Los pecadores siempre ocultan sus pecados. Y mentimos sobre ellos, lo encubrimos, cambiamos de tema, trituramos documentos, destruimos las pruebas, nos invadamos y decimos, ¿cómo se te ocurre pensar que yo haría algo así? Luego vemos que ellos culpaban a otros y ponían excusas. Adán culpó a Eva. Es culpa de ella. No es mi culpa, es a mí. No hace mucho cuando Dios presentó a Eva a Adán, Adán dijo, vaya, esta es, ella me completa. Y ahora culpa a Eva, incluso culpa a Dios por habérsela dado. La mujer que me diste para estar conmigo, ella no fue idea mía. No me quejo, Señor, pero yo no tenía ese problema cuando era más solo yo y todos los animales. Fue culpa de ella. He oído a otros culpar a Dios de su pecado. Hoy en día a menudo oigo a los homosexuales decir, bueno, Dios me hizo así, culpándole a él. Adán no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismo. El pecado es siempre una elección. O eliges hacer el mal o eliges hacer bien. La gente no peca porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Algunos incluso culpan al diablo. El diablo me obligó a hacerlo. Pero el diablo no puede obligar a nadie a hacer nada. Es nuestra elección. Y se sentían culpables. El primer pecado condujo al encubrimiento. Trataron de pasar la pelota, negar su culpa, cambiar la culpa. La desobediencia lleva a la vergüenza, al miedo, esconderse, culpar, culpabilidad. Adán no quiere admitir lo que ha hecho, pero no hay perdón, noten, sin arrepentimiento. Al final ambos tienen que admitir la verdad. Y Adán finalmente dice, yo comí. Eva finalmente dice, yo comí. Solo puedes esconderte hasta cierto punto. Solo puedes mentir hasta cierto punto. Solo puedes inventar excusas hasta cierto punto. Dios nos dio una conciencia que no nos dejará descansar hasta que confesemos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuando pecamos, tenemos dos opciones: ocultarlo o confesar nuestros pecados y renunciar a ellos. Y confesar significa sencillamente reconocer lo que has hecho.
Y el segundo punto mayor aquí en este pasaje es el arbitraje. Versículos 14 al 19. Satanás, notamos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto me has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo de él, maldita será la tierra. Con trabajo comerás de ella todos los días de su vida. Las dos palabras más tristes en toda la Biblia: maldito seas. Esas fueron y son las consecuencias del pecado. La idea de esta maldición es el destierro del lugar de bendición. Y vemos juicio. Es interesante que Dios no le hizo preguntas a la serpiente como a Adán y a la mujer. Porque Juan 8:48 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se han mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Este pasaje dice que Satanás era homicida y mentiroso desde el principio y que no hay verdad en él. Por lo tanto, Dios se negó a entrar en cualquier tipo de discusión con él. Y vemos que la maldición tenía dos objetos. Primero, la serpiente misma. Y luego Satanás, quien controlaba la serpiente. Versículo 14, la maldición del serpiente es coherente con el destino de los animales de las Escrituras, que causaron daños a seres humanos y por tanto fueron condenados a muerte. Éxodo 21:28. Si un buey acornea a un hombre, a una mujer, y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá. Pero el dueño del buey no será castigado. Los animales utilizados con fines inmorales eran condenados a muerte. No porque fueran responsables, sino porque eran utilizados para abusar a los hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios. Todo animal fue hecho para el hombre. Estaba sujeta a él como cabeza. Por tanto, cualquier abuso o perversión del orden exigía un juicio estricto. Y la maldición recae sobre el serpiente por ser cómplice en la tentación. La Biblia no dice qué aspecto tenía la serpiente antes de la maldición, pero debió ser criatura hermoso que caminaba orgullosa. Me pregunto si Adán y Eva fueron testigos de la aterradora transformación de esa hermosa criatura en una criatura reptante, ciciante y aterrador que hoy conocemos como serpiente. Deberían de quedarse petrificados de miedo al pensar en lo que Dios podría hacerles.
En versículo 15 vamos al juicio sobre Satanás. Génesis 3:15, muy importante, es el primer evangelio, el protoevangelio. Habrá una guerra interminable entre los descendientes de Eva y los vástagos de Satanás. Y esta es la guerra entre el bien y el mal. Esta es la primera predicción de la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Este versículo predice un enfrentamiento final entre Satanás y Jesús. En la cruz, Satanás hería su calcañar. Una profecía que se cumplió literalmente cuando los esclavos atravesaron sus pies. Pero Jesús aplastaría la cabeza de Satanás al resucitar de entre los muertos al tercer día. Noten lo que dice en cuanto a la mujer. El juicio sobre Eva también es doble. Primero, experimentar el dolor de parto. Cada contracción y cada dolor de dar a luz un niño nos recuerda de la maldición de pecado. Yo puedo recordar bien el nacimiento de mi primero, Esteban. Y yo iba a estar ahí al lado de ella para ayudarla. Pero, ¿sabe una cosa? Yo no pude sobrevivir esto. El dolor no fue mío, pero me enfermó increíblemente. Y pobre mi esposa. No una vez, pero 3 veces. Y el resultado, el caído de hombre. Y cada mujer tiene que enfrentarlo. También Dios declara que habrá un conflicto continuo entre el hombre y la mujer. La frase, tu deseo será para tu marido, significa algo así como, aunque el hombre debe ser la cabeza del hogar, algo en la mujer se rebelará contra eso y la hará tratar de usurpar la autoridad del hombre designado por Dios. La mujer tratará de usurpar el gobierno del hombre sobre ella y el hombre tratará de dominar. Empezó la batalla de los sexos ahí, en el jardín, y nunca ha terminado, lamentablemente. Ahora cada uno lucha por el control. La armonía de Edén ha sido sustituida por una fea competición. Ha sido así desde la caída y continúa hasta el día de hoy. Luego vemos el hombre. En este punto Dios se detiene a enumerar los crímenes de Adán. Prestaste atención a tu mujer, debiste intervenir, renunciaste a tu papel de cabeza de la familia y consentiste sin resistencia en su desobediencia. Y ella te dirigió a ti y tú deberías haber dirigido a ella. En segundo lugar, desobedeció el mandato de Dios. Y hombres, escuchad. Adán pecó por no dirigir. La mujer pecó porque actuó independientemente de su marido, abandonado su consejo y protección. El hombre pecó porque abandonó su papel de líder y siguió a su mujer en el pecado. Y en el primer pecado hay una inversión total
de los roles. El juicio sobre Adán es doble. El hombre sufrirá la frustración interminable en su trabajo. Tu vida estará marcado por los problemas, el trabajo, el dolor y las dificultades. Y nadie le resultará fácil. Trabajará duro, pero habrá muchos obstáculos y poca satisfacción duradera. Y la muerte física será una realidad para Adán. Vino del polvo y al polvo volverá. La muerte llegó a Adán en dos formas. Finalmente murió físicamente. Génesis 5:5. Adán vivió 930 años y murió. Pero, más importante, él en el momento murió espiritualmente. Inmediatamente. Fue separado de Dios. Y ese es el destino de todos los hombres y mujeres aparte de Dios. Estoy contento ver que, bueno, en medio de todo esto, aunque ellos trataron de esconderse de Dios, Dios persiguió a ellos, buscaba a ellos, Él proveyó para ellos. Ellos reconocieron su desnudez usando las plantas, pero desde el principio Dios comenzó con un plan, que la sangre, solo la sangre puede cubrir los pecados. Nuestro punto principal, el ser humano, sin excepción, es un pecador. Por eso nunca he tenido que enseñar a mis nietos a mentir o pelear o engañar a otros. ¿Por qué? Desde la caída de Adán y Eva, cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Y justo como Adán y Eva, no buscamos a Dios. No queremos tener nada que ver con Dios. No tener problema con Adán. Fue el gran problema de yo, lo que yo quiero, egoísmo. Y aparte del plan de Dios, todos nosotros quedamos muertos en nuestros pecados. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, estamos hablando, Génesis capítulo 3, ese hombre es Adán, él fue el primer padre de todos los seres humanos. Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Versículos que hemos escuchado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcancen la gloria de Dios. Por eso, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos fueron expulsados desde el huerto, separados de Dios. Y ningún hombre por sí mismo, debido a su naturaleza, pueden alcanzar el estándar santo de un Dios santo. Todos han pecado, todos pecaron. Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, Génesis 3:15, Dios ya tenía su plan para rescatar y librar al hombre desde el poder de la naturaleza pecaminosa. Y no es los pecados que nos manden al infierno, es el hecho de ser un pecador por naturaleza. Los pecados son simplemente el resultado de nuestra naturaleza. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciado primeramente por medio del Señor, nos fue confirmado por lo que la oyeron. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperen con anhelo su venida. Aquí hay gracia. Jesús es llamado el último Adán. Él hizo lo que Adán no pudo hacer. Obedeció completamente a su padre. Nunca pecó, se dio a sí mismo como un rescate por el pecado del hombre. Y él pagó el precio de nuestros pecados. Sí, sin duda. Estamos en el principio. Y notamos que en Adán todos mueren. Efesios habla acerca de ser muerte. Y sin el poder del Espíritu Santo para darnos vida, no hay vida. En Adán todos mueren, pero estoy aquí para proclamar que en Cristo todos son vivificados. Y bueno, estoy aquí para recordarle, no es una salvación universal. No. Solo los que reconozcan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pidiendo perdón de pecado, arrepintiendo de su pecado y pidiendo al Señor aplicar a su vida personalmente su sangre, su justicia. Así que hoy en día, a pesar de todavía soy un pecador redimido, soy un pecador justificado, no por cualquier cosa que yo he hecho, sino porque estoy vestido en la justicia de Cristo Jesús. Y mi pregunta es de mañana, ¿ha puesto su esperanza, su confianza en Él como su única manera de ser salvo, para disfrutar la misma tipo de relación que Adán y Eva disfrutaban en el principio, una comunión íntima con Dios? Puede hacerlo cada día. Y algún día Dios va a ayudarnos para estar por toda la eternidad. Esta vida es como un vapor. Es muy difícil para mí. Voy a cumplir 71 años en octubre. Y mirar atrás, cuán rápido ha pasado el tiempo. Pero ese tiempo
es solamente una entrada en la eternidad que nunca termina. Y qué privilegio tener nuestra confianza en Él como nuestro Salvador. Bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Antes de orar, simplemente quiero mencionar, si tiene cualquier duda en cuanto a su salvación o su relación con Cristo, en cuanto a dónde va a estar por toda la eternidad, estoy aquí, estamos listos para sentar y hablar contigo y abrir la palabra de Dios para que tú puedas tener, bueno, la confianza que todos está bien con el Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo. Escuchar tu palabra, ver la verdad desde el principio y como todo, por toda la Biblia, había, bueno, un linaje para rescatar al hombre. Y gracias, Señor, que tú enviaste a tu Hijo llegar a ser un ser humano sin pecado, porque Él fue el único que podría pagar el precio de nuestra condenación. Señor, le damos alabanza porque usted ha quitado el que estaba la pena de la muerte, el castigo. No están sobre nosotros, pero Jesucristo. Señor, si hay uno aquí esta mañana que no han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, hoy es el día de la salvación. Mientras tenemos la oportunidad, debemos acercarnos a Dios. Mientras Dios está llamando por medio de su Espíritu, ahora es el tiempo de responder. Y Señor, vamos a darte toda la honra y gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.